se ve impelido, obligado a apoyarle a Donald Trump. Miren ustedes, el día domingo, anteayer, en los Estados Unidos se produjo el segundo intento, digamos, de eliminarle a Donald Trump. Recuerden ustedes que le alcanzaron a detectar al tipo que estaba con el fusil en una cancha de golf, cerca de una cancha de golf, donde suele ir a practicar este deporte el señor Donald Trump. Lo cogieron y es evidente lo que está de por medio en la campaña de los Estados Unidos es esta situación. Es decir, quién y qué intereses va a manejar en la dirección de Estados Unidos y de la política mundial. Porque el señor Donald Trump ha dicho que si él llega a la presidencia, el mismo día que llega a la presidencia, va a hablar con Putin y va a suspender la guerra y el apoyo económico de Estados Unidos a Ucrania. Y que Europa tiene que ver si colabora, pero que Estados Unidos ya no tiene por qué gastar en una guerra que nunca debió haber empezado. Pero bueno, este es otro asunto. Y en todo caso, la información que tiene la población, que no se da a conocer, realmente es de una serie de medios de comunicación y cadenas internacionales de información mundial interesada, porque los dueños de las grandes industrias de la guerra resulta que a la vez son propietarios o copropietarios como parte de los círculos financieros más poderosos del mundo de las entidades de comunicación mundial. Ellos, los dueños de la industria bélica, son a la vez dueños de Fox, de la CNN, de la NBC, de la ABC, de la CBS, de la BBC de Londres, donde hay participación del Estado inglés, del New York Times, de la revista Journal, la Newsweek, y las más poderosas, o de mayor difusión, cadenas privadas de redes electrónicas. Este es el panorama que es necesario que la gente lo medite. No están informando, están tapando la información, pero es obvio de que hay riesgos muy graves. Este es el primer tema que quisiéramos dejarlo ya finiquitando, es decir, la presencia de Anthony Blinken y de David Lammy, el norteamericano y el inglés, que están en Kiev para determinar si autorizan, ¿sí?, el uso de estos misiles que son realmente de gran capacidad destructiva. Estos misiles ATAC, A-T-A-C, ATAC-SM. Este es el primer subtema del programa de hoy. Vamos al segundo subtema. Es el que se refiere a la situación eléctrica del Ecuador. Yo creo que la gente tiene que recordar cómo es que el sector eléctrico o las telecomunicaciones o el petróleo o las minas han pasado a manos privadas o están pasando a manos privadas. Yo creo que es necesario remitirnos a la historia de los últimos lustros, de las últimas décadas, si cabe el término. ¿Por qué? Porque en el Ecuador todo lo que ahora se está entregando a manos privadas durante varias décadas era propiedad exclusiva del Estado. Es decir, no había otro propietario, otro dueño que no sea el Estado ecuatoriano. Me refiero a la Constitución de la República del año 1978, 1978. ¿Qué decía? ¿Qué señalaba la Constitución de 1978? En el artículo 61 establecía que hay 4 sectores de la economía: el sector público, el sector de la economía mixta, el sector comunitario o de autogestión y el sector privado. 4 sectores. Pero al hablar del sector público decía lo siguiente: compuesto por las empresas de propiedad exclusiva del Estado. Para que haya una propiedad exclusiva se requiere
que el 100% de esa entidad, esa empresa, sea del Estado. Porque si es que hay alguien que es dueño del 1%, o del 5%, del 10%, ya no existe un propietario exclusivo, único, no. Allí hay, digamos, dos o más propietarios que son copropietarios, aunque el uno tenga el 1%, pero eso estaba prohibido. Y decía, el sector público compuesto por las empresas de propiedad exclusiva del Estado. Nadie podía ser copropietario de lo siguiente. Y decía allí, son áreas de explotación económica reservadas al Estado, literal A, los recursos naturales no renovables y en general los productos del subsuelo y todos los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo. ¿Cuáles son? Petróleo, minas de oro, minas de plata, minas de cobre, tierras raras, gas, todo lo que significa los recursos naturales que son o que están en el subsuelo y todos los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo. Por lo tanto, petróleo, minas, gas, tierras raras, era propiedad exclusiva del Estado. En el literal B, ¿qué era propiedad exclusiva del Estado? Los servicios de agua potable, fuerza eléctrica y telecomunicaciones. No podía, en este caso específico, nadie ser propietario del sector eléctrico ni las telecomunicaciones. ¿Pero qué hicieron? En la Constitución de 1998, que alguna gente quiere que vuelvan a poner en vigencia, en esa Constitución, que recordemos la presidía el doctor Osvaldo Hurtado Larrea por la Democracia Cristiana, y el vicepresidente de la Asamblea era el abogado Marcelo Santos Vera, cuota del Partido Social Cristiano, decidieron dejar insubsistente el artículo 61, al que hemos hecho lectura, al que hemos dado lectura, y pusieron otras normas. En el artículo 247 establecen que los recursos naturales del país pueden ser explotados por empresas públicas, mixtas o privadas. Públicas, mixtas o privadas, de acuerdo a la ley. ¿De acuerdo a qué ley? La Ley de Modernización del Estado, que decía que una forma de delegar es administrar, una forma de delegar, según la ley, era vender los bienes públicos. Esta ley se publicó en el registro oficial 349 del viernes 31 de diciembre del año de 1993. En el artículo 247 y 249, igualmente, allí dicen que los servicios públicos que antes eran propiedad exclusiva del Estado, ahora pueden entregarse por delegación a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, venta de las acciones, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual de acuerdo con la ley. En el Ecuador, ¿cuáles son las formas contractuales? Una forma contractual es la compraventa. Compro y vendo un carro, compro y vendo un departamento, compro y vendo una villa, cualquier cosa. Es decir, la Asamblea del 98 ¿sí? decidió eliminar la propiedad exclusiva del Estado de las áreas estratégicas del país y resolvieron abrir la puerta para que vaya a manos privadas. Y eso lo han hecho. E incluso pusieron una cláusula, un inciso en el artículo 249 de la Constitución de 1998 que dice: las condiciones contractuales, óigame, las condiciones contractuales acordadas no podrán modificarse unilateralmente. No podrán modificarse unilateralmente por leyes u otras disposiciones. O sea, lo que se entregó
se entregó y se perdió para siempre. Eso es lo que dice la Constitución del 98. Y en base a estas reformas legales, incluyendo la del año 2008, que permite la entrega, dice en forma excepcional, esa es la palabra o la frase que utiliza, puede ir a manos privadas. Y lo excepcional muchas veces es lo general. Ahora, es importante el sector eléctrico, pero por supuesto es uno de los más grandes negocios que puede suponerse, por la sencilla razón que con la energía eléctrica funciona casi todo, pues. Y entonces hay que ir haciendo memoria. ¿Para qué sirve, por ejemplo, la energía eléctrica? Para todo lo que es alumbrado público, todo lo que significa, recordemos, los focos, las lámparas de todos los hogares, es la base para calentar el agua de los baños, sobre todo de la sierra, del uso del aire acondicionado, con primacía, claro, en la costa, para encender cocinas, hornos, purificadores de agua, planchas, lavadoras, refrigeradoras, celulares, computadoras, impresoras, copiadoras, licuadoras, ¿sí? Prácticamente todo, los radios, los aparatos de televisión, los sistemas de seguridad y hasta la energía para recargar a los carros, a los celulares, todo, absolutamente. Ahora que hay carros eléctricos incluso, se vuelve más visible aquello. Entonces, este negocio, que es colosal, siempre lo estuvieron orientando para llevarlo a manos privadas. Por eso es que siempre se hacían los que se descuidan, para que el sector eléctrico un día vaya a manos privadas. Esto debería recordar a la gente, porque se vieron dos leyes. Le escuchaba ayer a la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, que decía que no hay ley para que el sector privado entre al manejo del sector eléctrico, y la dama estaba equivocada. ¿Por qué razón? Porque sí hay una ley precisamente para poder entregar el sector eléctrico a manos privadas. ¿Cuál es esa ley? ¿Dónde se publicó? ¿En qué año empezó a regir? Me refiero a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se llama Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y que está publicada en el tercer suplemento del registro oficial número 418, del 16 de enero del 2015, 16 de enero. Allí hay dos artículos que especialmente son importantes para el asunto de quién maneja el sector eléctrico. En el artículo 24 de esta ley, en el tercer inciso, Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, allí se establece: el Estado, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, podrá autorizar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general, dice ahí, para que puedan ser atendidos por empresas estatales de los estados de la comunidad internacional. Y en el siguiente artículo, en el 25, allí en cambio, expresamente se refiere a las empresas privadas y de economía popular y solidaria, donde el Estado podrá delegar a las empresas de capital privado el manejo eléctrico. Por lo tanto, esto no es nuevo. Vamos a poder intentar analizar de cómo poco a poco se crearon las normas jurídicas para esta transferencia, este traspaso de las empresas públicas a empresas privadas. ¿Hay algún límite? No, no hay ningún límite. Diario El Comercio, del día martes 28 de marzo del 2017, en la página quinta, ya publicó la última oferta del gobierno
del economista Correa para vender varios bienes públicos, incluyendo la valoración establecida por el régimen del economista Correa sobre 3 centrales hidroeléctricas que iban de entrada a venderse o entregarse a manos privadas. ¿Cuáles son estas 3 centrales hidroeléctricas que ya sacaron a la venta y que lo publicó el día 28 de marzo del 2017, martes 28 de marzo del 2017 en la página 5? Allí ofertan 3 centrales hidroeléctricas. La primera, Sopladora, y le cotizaban en $755 millones. Sopladora, parte medular del proyecto Pauta. Ustedes saben que el proyecto Pauta tiene en realidad, con la caída de agua, prácticamente 3 generadoras distintas. Una tercera parte de ese proyecto que se llama Sopladora. Pero existen adicionalmente otras 2 propuestas para vender. La una es Mandariacu con con la valoración, ¿sí? Hay que establecer 183 millones. Y la otra central hidroeléctrica es la central Ocaña, que tiene el valor de $65 millones. Allí está, ya estaba listo para vender. Otra cosa es que no hubo quien compre en esos días, porque era un gobierno que estaba saliendo 28 del mes de marzo, y el gobierno se iba en el mes de mayo, en 2 meses, mes y medio. Por lo tanto, hay que recordar que esto no es nuevo y que las leyes con las que hemos sacado son leyes permisivas para entregar a manos privadas. Y luego, en el año 2024, quiero recordar, se aprobó y se publicó el día jueves 11 de enero del 2024 un proyecto de ley que envió el señor Daniel Noboa y le aprobó el partido del gobierno, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana aprobaron la Ley Orgánica de Competitividad Energética. Y allí, en esta ley, se permite la privatización, por ejemplo, de todo lo que significa transmisión eléctrica. Ya vamos a ver qué tipo de arreglos se hacen estos días para ese efecto. Por lo tanto, la transferencia al sector privado no es nuevo. Esto ya es conocido por parte de los señores, que han manejado la economía nacional. Es importante recordar lo siguiente. Miren ustedes, el problema que acaba de suscitarse, que es el problema de la sequía, es algo que también podría quizás en algún sentido haberse prevenido. Recordemos que el Ecuador tenía y tiene todavía algunas centrales que no son movidas por agua, sino son movidas a través de diésel. Pero esas centrales entiendo que están no atendidas, han estado descontinuadas en lo que significa su verificación de la capacidad técnica. Es importante en este sentido tener una idea de que antes el Ecuador tenía también este tipo de centrales. Ahora, el problema de la sequía es un problema de carácter regional que puede obviamente suponerse que no esté en manos de ningún gobierno. Pero esto sí es posible investigar en torno a lo que son proyectos para poder, por ejemplo, despoblar zonas del planeta. Hay un proyecto tecnológicamente ya aprobado de cómo se puede producir inmensos diluvios, inundaciones gigantescas. Se llama este proyecto, el proyecto HARP, H-A-R-P. El proyecto HARP
puede, a través de canalizar energía que está fuera del planeta, puede, por ejemplo, producirse sequías y puede también producirse incluso movimientos sísmicos. El proyecto HARP es una arma de alta tecnología y que ha venido desarrollando algunos países. Recordemos que cuando hubo el famoso movimiento sísmico de Fukushima en Japón, se habló ya de que este fue una manifestación de lo que se llamó pues el manejo del proyecto HARP. Otro movimiento sísmico que ya se lo denunció que era posible hacerlo en torno al manejo de esta alta tecnología y que sobre todo ha desarrollado Estados Unidos, era y esto lo denunciaron internacionalmente en el caso de un movimiento sísmico en Haití hace algunos años. El proyecto HARP es, diríamos, una especie de arma, un proyecto que está en desarrollo, pero que nadie ha hecho la investigación suficiente porque no tienen acceso a lo que significarían estas capacidades. Estamos diciendo que esto es lo que pasa ahora. No podemos decirlo porque no hay pruebas concluyentes, pero que desde el punto de vista de la teoría es posible generar los efectos tremendos de las sequías en África, en América Latina. Eso algunos científicos incluso han pedido que se intente que se forme una comisión investigadora al más alto nivel de las Naciones Unidas, cosa que yo la veo muy difícil por la capacidad que tiene de veto de algunos países que están vinculados sobre todo a la OTAN. En cuanto al tercer tema, vamos a intentar abordar lo que tiene que ver justamente con una base militar en Ecuador, pero que sería de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Eso es lo que se está planteando y yo creo que es importante analizar algunas cosas. Me parece. Miren, el objetivo de la base militar dicen que es para luchar contra el negocio del narcotráfico, así se lo presenta. Pero yo creo que es necesario recordar que Estados Unidos tiene más de 800 bases militares en todo el planeta. 800 bases. Difícilmente un país o una zona donde consideren de que no debe abandonar una base militar lo hace. Por lo tanto, esto es necesario recordar. Un segundo elemento. En Colombia hay 7 bases militares, 7. Pero, a pesar de las 7 bases militares de los Estados Unidos, el desarrollo del área productiva de la cocaína es notorio. En el año 1998, cuando empezó el Plan Colombia, recordemos que en este país se calculaba que habían 84,000 hectáreas con cultivo de plantas de coca, 84,000 hectáreas. En el año 2018, 20 años después, cuando se hace un balance del Plan Colombia, se llega a la conclusión de que se ha incrementado el área sembrada, el área cultivada de coca, de 84,000 a 242,000 hectáreas. Prácticamente se había triplicado. ¿Cómo se triplicó si supuestamente estaban luchando contra los cultivos, contra esta actividad? E incluso utilizaban el glifosato cisporium, que es una especie de mata maleza y que destruye toda vegetación donde cae. Entonces, no tenía lógica. ¿Cómo es que de 84,000 pasaron a 242,000? Teniendo 7 bases militares norteamericanas en Colombia. Hay un asunto adicional. Hace un mes y medio aproximadamente salió la información de las Naciones Unidas del área actual que tendría Colombia dedicado al cultivo de la planta de coca. Y se encontró que el área, de acuerdo a las investigaciones satelitales de las Naciones Unidas,
llegaba ahora a los 370.000 hectáreas. 370.000 hectáreas. Es decir, el asunto es que no es tan objetivo o real de que a mayor número de bases militares se detiene el negocio, no. Y yo creo que además aquí es necesario hacer una reflexión. ¿Por qué no se ataca a lo que todo el mundo siempre dice, a la raíz del problema? Si un médico no tiene un diagnóstico preciso, ¿cómo puede dar un remedio eficaz? Necesita saber exactamente cuáles son las características en el diagnóstico. Y yo creo que es necesario referirnos a dos temas. El primero es el que tiene que ver con la multiplicación de los consumidores. En Estados Unidos ahora existe, reconocido por el gobierno norteamericano, 37 millones de consumidores. A más consumidores, más hectáreas cultivadas, más productos de demanda. Por lo tanto, aquí hay un primer elemento que hay que reparar. Quieren luchar contra el narcotráfico, la primera cosa que tienen que hacer es neutralizar el consumo. En Estados Unidos se calcula que hay 37 millones, que es una cantidad que supera al 10% del total de la población de ese enorme país. Estados Unidos tiene aproximadamente ahora 334 millones de habitantes. 334. Es decir, con 334 millones, el tener 37 millones de consumidores es mucho más que el 10%. Si Estados Unidos tuviera 370 millones de habitantes, entonces allí Estados Unidos tendría 10% con 37 millones de consumidores. Pero hay un asunto adicional. No solo consume, pues, Estados Unidos, consume también la Comunidad Económica Europea. Los europeos, digamos, el número de consumidores se calcula que está en 48 millones. 48 millones. Es decir, a mayor demanda, mayor producción, pues. A mayor demanda, mayor cantidad de droga que se transporta. Se supone que en Colombia está cerca del 92% de toda la producción de coca que es procesada para droga en el mundo. Y el otro país que también es colindante con el Ecuador es Perú. Y entonces aquí es necesario hacer una reflexión sobre dónde está la raíz del problema y qué habría que hacer para solucionar un problema de tan graves repercusiones para nuestra República. Hay un elemento adicional. Dos universidades norteamericanas, en base a la documentación del Senado de los Estados Unidos, el Senado ya hizo una investigación desde prácticamente a finales del siglo XX, en la década del 90. Y los datos de la investigación del Senado fueron motivo de investigación de dos universidades. La una era la Universidad de Columbia, del estado de Nueva York, y dirigió la investigación justamente un científico de ascendencia o de, digamos, de origen griego, James Petras. Él hizo en el año 2001 la investigación. Y la otra investigación, quiero recordar, la hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el ITM. Instituto Tecnológico, que vale la pena recordar, señaló algo similar. Este hizo el estudio en el año 2002. En el año 2001, el dato que dio la Universidad de Columbia era que el negocio de la droga movía dentro de Estados Unidos aproximadamente 600.000 millones de dólares. 600.000 millones. En la investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que lo coordinó un reconocido intelectual a nivel mundial, Abraham Noam Chomsky, él dice en cambio que el negocio
debe haber producido o dado una rentabilidad de 620.000 a 650.000 millones de dólares. Entonces, un negocio tan grande de la banca norteamericana y una cantidad similar, que son las ganancias de la banca europea, es que vuelvan muy difícil realmente que se pueda ir a neutralizar una actividad donde en gran medida es la propia banca norteamericana y europea la que maneja estos negocios. Miren ustedes, pues a mí me parece que además hay que recordar la experiencia de México y la propia experiencia de Colombia. Miren, el negocio tiene tales características que ahora se calcula que la rentabilidad, que la generación de dinero de esta actividad al margen de la ley, diríamos, se ha triplicado. Si en el año 2001 y 2002 se suponía que abarcaba 600.000 millones, de acuerdo al estudio de James Petras, de la Universidad de Columbia, y 620 a 650.000 millones de dólares, de acuerdo al Instituto Tecnológico de Massachusetts, en investigación de Abraham Chomsky. Imagínense ustedes lo que significa eso, una cantidad de plata gigantesca. Entonces, aquí hay que hacerse algunas preguntas. Los que quieren ayudar a combatir esta actividad fuera de Estados Unidos, ¿por qué primero no neutralizan el negocio dentro de Estados Unidos? Pues, ¿cómo se distribuye la droga en Estados Unidos? Si se supone que ahí no existen carteles. En Colombia hay el cartel de Cali, el cartel de Medellín, el cartel del norte. En el caso de México, claro, también existen carteles. Pero hay que preguntarse, y entonces, en otros países que no tienen carteles conocidos, ¿cómo se reparten? Por decir algo, vemos el caso de Estados Unidos. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez del cartel de Nueva York, del cartel de Washington, del cartel, por ejemplo, de Miami, del Paso, de Los Ángeles, de San Francisco, de California? No, nunca se ha oído. ¿Por qué? Porque allí se distribuye con la permisibilidad de las autoridades. Está claro. Además, incluso ellos tienen razones para eso. Imagínense lo que significa una abstinencia, o sea, que no puedan consumir porque no hay producto de mercado. Imagínense, 37 millones de consumidores cotidianos de los Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que en realidad no hay justificativo para poner una base aquí en el Ecuador. No hay razón. Yo creo que hay que hacer memoria que estos núcleos deberían dedicarse primero a neutralizar el consumo en los Estados Unidos. Pues, si no hay demanda, la producción cae. Y claro, es necesario hacer relación de cómo estas políticas, que son auténticos proyectos parecidos al caballo de Troya, es decir, recuerden ustedes lo del caballo de Troya, regalaron un caballo gigante y el caballo tenía puertas por las que a la noche salieron soldados rivales y se tomaron la ciudad, tomaron Atenas. Y entonces, yo creo que es importante, sí, reflexionar sobre estos temas de la soberanía nacional. No debería un país desconfiar de sus propias Fuerzas Armadas. Se supone que las Fuerzas Armadas del Ecuador están capacitadas y yo no creo que debería abrirse la puerta a bases militares extranjeras. Me parece una equivocación y vamos a analizar esto en otro programa que tengamos el tiempo suficiente para poder analizar exhaustivamente esta temática. Pero yo creo que los asuntos de la soberanía nacional no deben negociarse. Y además, el incremento de esta actividad
tiene su explicación en la subida de la demanda, en la multiplicación de las ganancias, en el manejo del capitalismo global, que además produce muchos muertos en el mundo. Recordemos que en México, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, desde el 2006 al 2012, y hasta el año 2018, había ahí, gobiernos de 6 años, se llama sexenio, de Enrique Peña Nieto, el número de fallecidos en México superó los 240,000, y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hacia el mes de abril de este año, abril-mayo, se hablaba ya de 176,000 muertos, en disputa sobre todo para ver quién controla el transporte de la droga. Por lo tanto, quisiéramos que se analicen estos temas con muchísima prolijidad, con mucho cuidado, pero además con razones, con fundamentación, con datos técnicos, datos además jurídicos, porque quieren reformar la Constitución, el artículo 5, para allí abrir la puerta a la presencia de bases militares extranjeras. A mí me parece una equivocación y vamos a tener la posibilidad, esperamos, de analizar esta temática y este asunto con mayor profundidad en nuevos programas. Quisiéramos agradecer por el tiempo dispensado a la señora Alicia en Santo Domingo, a la doctora Sandrita y a Pablito en Quito, al personal técnico de apoyo de este sistema informativo, y además agradecer la sintonía, la audiencia, el acompañamiento de muchos ecuatorianos que ahora lo pueden además hacer a través de Internet. Agradecemos mucho y nos despedimos como siempre, recordando que la patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se defiende, que esta patria tiene quien la ama y quien la defenderá. Muchísimas gracias. Dios mediante, hasta la próxima semana. Muy buenos días. Radiodifusora Marañón presentó Cuando los hechos hablan. Un espacio que dijo la verdad sin temor ni favor. Voz y oído para interpretar el pensamiento de nuestro pueblo. Cuando los hechos hablan, el poder de la radio con el uso de la libertad de expresión profesionalmente aplicada. Se acercan las elecciones a votar.